tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de psiquiatría forense. Vamos a lo que son las crisis de angustia y trastornos de angustia. Una crisis de angustia, o también conocidos como ataque de pánico, se define como la aparición brusca de un periodo definido y breve de malestar o miedo intenso, acompañado de algunos síntomas somáticos y o cognitivos. El trastorno de angustia se define como la aparición de crisis de angustia repetida que se acompañan habitualmente de miedos ante futuros ataques o de cambios de conducta para evitar situaciones que podrían predisponer a la crisis. El diagnóstico es clínico. La crisis de angustia aislada podrían no requerir tratamiento. La crisis de angustia se trata con fármacos, psicoterapia, por ejemplo, terapia de exposición o terapia cognitivo-conductual o ambos. Las crisis de angustia son frecuentes y afectan hasta el 11% de la población en un año. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento y algunos desarrollan un trastorno de angustia. Los trastornos de pánico afectan al 2 o al 3% de la población en un periodo de 12 meses. Comienzan al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta y afectan a las mujeres con una frecuencia aproximada 2 veces mayor que a los varones. Signos y síntomas. Un ataque de pánico implica el inicio brusco de miedo intenso o malestar, acompañado por al menos 4 de los 13 síntomas que se mencionan en la tabla síntomas de un ataque de pánico. Los síntomas suelen alcanzar el máximo antes de los 10 minutos, luego se disipan en minutos y dejan pocos rastros que el miedo pueda observar. Aunque incómodas o a veces muy incómodas, las crisis de angustia no suponen un peligro médico. Las crisis de angustia pueden aparecer en cualquier trastorno de ansiedad, habitualmente en situaciones vinculadas con las características centrales del trastorno. Por ejemplo, una persona que tiene una fobia a las serpientes puede sentir pánico cuando ve una. Esas crisis de angustia se consideran previsibles. Las crisis de angustia imprevistas son las que ocurren espontáneamente sin ningún desencadenante aparente. La mayoría de las personas con un trastorno de angustia lo esperan anticipadamente y se preocupan por la aparición de otra crisis. En este caso es una ansiedad anticipatoria, y evitan los lugares y situaciones en los que han sentido angustia con anterioridad. Las personas con un trastorno de angustia se preocupan porque creen tener alguna enfermedad peligrosa del corazón, pulmón o cerebro, y visitan rápidamente a su médico de familia o al servicio de urgencias en busca de ayuda. Por desgracia, en estos casos la atención suele centrarse en los síntomas clínicos generales y a veces no se establece el diagnóstico correcto. Muchas personas con un trastorno de angustia también tendrán síntomas de depresión mayor. Diagnóstico: tenemos criterios clínicos. El trastorno de angustia se diagnostica después de haber descartado los trastornos físicos que pueden simular ansiedad, y cuando los síntomas cumplen los criterios diagnósticos estipulados en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que en este caso es el DSM-5. Ahí disculpen el inglés. Los pacientes deben tener crisis de angustia recurrente. No se especifica la frecuencia en las que mayor a un ataque es seguido de uno o ambos de los síntomas que se mencionan a continuación durante más de un mes. Preocupación persistente de sufrir crisis de angustia adicionales o preocupación sobre sus consecuencias, por ejemplo, perder el control o volverse loco. Respuesta conductual inadaptada a las crisis de angustia, por ejemplo, evitar actividades corrientes, tales como el ejercicio o situaciones sociales a fin de prevenir nuevas crisis. ¿Cuál va a ser su tratamiento? A menudo se pueden utilizar antidepresivos o benzodiazepinas. También se pueden tomar medidas psicoterapéuticas, por ejemplo, terapia de exposición o terapia cognitivo-conductual. Algunas personas se recuperan sin tratamiento en particular si continúan enfrentándose a las situaciones en las que se han producido las crisis.
Para otras, las crisis de pánico siguen en curso creciente y decreciente, en especial cuando no se tratan. Los pacientes deben saber que el tratamiento les ayuda a controlar sus síntomas. Si no se desarrollan conductas de evitación, puede bastar con tranquilizar al paciente, educarlo para controlar su ansiedad y animarlo a quedarse en los lugares en los que han aparecido las crisis de angustia. Sin embargo, es probable que se necesite el tratamiento farmacológico combinado con una psicoterapia más intensiva en un trastorno de larga duración que implique crisis frecuentes y conductas de evitación. Y pues en parte de la terapia farmacológica hay muchos fármacos que pueden prevenir o reducir en gran medida la ansiedad anticipatoria, la evitación fóbica y el número de intensidad de las crisis de angustia. Tenemos antidepresivos, las distintas clases inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina, ISRS, inhibidores de la recapacitación de serotonina noradrenalina, IRSN, o moduladores de la serotonina tricíclicos, ATC, inhibidores de la monoamina oxidasa, IMAO, tienen una eficacia similar. Sin embargo, los ISRS y los IRSN ofrecen una ventaja potencial de menos efectos secundarios o adversos en comparación con otros antidepresivos. También están las benzodiazepinas. Estos ansiolíticos actúan más rápido que los antidepresivos, pero tienen más probabilidades de provocar una dependencia física y efectos secundarios como somnolencia, ataxia y problemas de memoria. El trastorno de ansiedad generalizada pues necesita regularmente un tratamiento de benzodiazepinas. Para algunos pacientes el uso prolongado de estas benzodiazepinas es el único tratamiento eficaz. Antidepresivos benzo, más, más benzodiazepinas, aquí ya se están mezclando los dos, los antidepresivos y las benzodiazepinas. A veces en un inicio estos fármacos se utilizan combinados. La benzodiazepina se suspende lentamente una vez que el antidepresivo empieza a hacer efecto, aunque algunos pacientes responden solo al tratamiento combinado. Las crisis de angustia a menudo reaparecen cuando se interrumpe el tratamiento. Y en la cuestión, eso fue la terapia farmacológica. Con la psicoterapia hay distintas formas de realizarla. El tratamiento de exposición, en el cual el paciente se enfrenta a sus miedos, ayuda a disminuir el temor y las complicaciones provocadas por una evitación derivada de este. Por ejemplo, se pide a los pacientes que tienen miedo a desvanecerse que den vueltas en una silla o que hiperventilen hasta que se mareen o se desvanezcan, con lo que aprenden que no se desvanecerán cuando tengan ese síntoma. La terapia cognitivo-conductual enseña a los pacientes a reconocer y controlar sus pensamientos distorsionados y sus falsas creencias y a modificar su comportamiento para que sea más adaptativo. Por ejemplo, a aquellos que describen aceleración de la frecuencia cardíaca o la sensación de disnea en algunas situaciones o lugares y temen que estén teniendo un ataque cardíaco, se les enseña lo siguiente: no evitar estas situaciones, comprender que sus preocupaciones son infundadas, responder por el contrario con una respiración lenta y controlada o con otros métodos que favorezcan la relajación. Hasta aquí nuestra clase de psiquiatría, todo esto enfocado a la cuestión de los trastornos de angustia o ataques de pánico. Si hay alguna duda, queda a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.